Jay Leno posee más de 180 autos, sin embargo, si le preguntaras incluso a un fanático devoto que nombrara 5 de su colección. La mayoría de la gente probablemente se quedaría sin respuestas después del tercero. Esto no se debe a que el resto del garaje sea corriente, sino a que algunas de sus máquinas más extraordinarias quedan casi completamente eclipsadas por los nombres famosos estacionados a su alrededor. Escondidos entre los McLaren, los Duesenberg, las máquinas de carreras, los prototipos experimentales y los clásicos valorados en millones de dólares, se encuentran vehículos tan extraños, tan raros o tan engañosamente ordinarios, que los espectadores veteranos probablemente los hayan visto en la pantalla sin comprender siquiera lo extraordinarios que son en realidad. Se suponía que una de esas máquinas nunca sobreviviría en la era moderna. La mayoría de los automóviles construidos junto a él fueron destruidos deliberadamente, dejando solo un pequeño número esparcido por todo el mundo, e incluso dentro de la enorme colección de Leno, sigue siendo uno de los ejemplos más extraños de ingeniería automotriz jamás producido. Al arrancar no suena como un automóvil convencional. En lugar del familiar estruendo de los pistones y el escape, el motor comienza con un chirrido mecánico contenido que aumenta constantemente de tono hasta que suena menos como un automóvil preparándose para salir del garaje y más como un avión en miniatura preparándose para despegar. Ese sonido inconfundible proviene del Chrysler Turbine Car de Leno, uno de los experimentos más audaces jamás intentado por un fabricante de automóviles estadounidense. Chrysler construyó solo 55 de estas extraordinarias máquinas durante la década de 1960, como parte de un experimento del mundo real, diseñado para determinar si la tecnología de turbinas podría eventualmente reemplazar el motor de pistón tradicional en un automóvil de producción diaria. La empresa hizo algo casi inaudito con un vehículo tan experimental, puso los coches en manos de familias estadounidenses corrientes, y les permitió utilizarlos como medio de transporte regular. La respuesta de muchos de esos conductores fue sorprendentemente positiva. La gente disfrutó de la suavidad del sonido futurista y la pura novedad de decirles a sus vecinos que el vehículo en su camino de entrada estaba propulsado por tecnología más comúnmente asociada con los aviones. Sin embargo, a pesar de ese entusiasmo, Chrysler finalmente destruyó 46 de los 55 automóviles, dejando solo 9 supervivientes. Las realidades económicas, las complicaciones regulatorias y la enorme dificultad de hacer que la tecnología de turbinas fuera práctica para la producción en masa, finalmente abrumaron el entusiasmo que rodeaba al experimento. Aún más notable es el hecho de que solo un puñado de esos automóviles supervivientes siguen operativos en la actualidad. La fascinación de Leno por la turbina comenzó décadas antes de tener una, cuando aún era un adolescente, y se encontró con el vehículo en la Feria Mundial de 1988. Lo vio recorrer la pista de exhibición una y otra vez, fascinado por la máquina futurista, y, aunque no podía saberlo en ese momento, ese breve encuentro permanecería con él durante décadas hasta que finalmente tuvo la oportunidad de poseer uno. El diseño del automóvil fue creado bajo la dirección de Elwood Engel, mientras que las llamativas carrocerías fueron construidas a mano en Turín, Italia, por el legendario carrocero Ghia. Pero la carrocería era solo la mitad de la historia, porque debajo de ese elegante exterior había un motor que parecía casi ridículamente versátil para los estándares automotrices convencionales. La turbina podía funcionar con combustible diésel queroseno e incluso líquidos combustibles, no convencionales como el tequila. Lo que demuestra cuán diferente era la tecnología de los motores de gasolina que los estadounidenses estaban acostumbrados a conducir. Entre 1906, Chrysler colocó los automóviles experimentales de turbina entre aproximadamente 203 familias estadounidenses comunes y corrientes a través de su programa de evaluación de consumidores, brindando a los conductores cotidianos la experiencia inusual de llevar un automóvil propulsado por turbinas al trabajo, al supermercado o simplemente a recorrer sus vecindarios. Imagínese abrir la puerta de su garaje
a principios de la década de 1960, y descubrir que el automóvil de su familia sonaba como un avión a reacción cada vez que giraba la llave. Para las personas involucradas no fue simplemente una prueba de manejo, fue un vistazo a un posible futuro automotriz que finalmente nunca llegó. Durante años, Leno manejó su propia turbina con regularidad, tratándola no como un frágil artefacto de museo, sino como lo que Chrysler originalmente pretendía que fuera un automóvil en funcionamiento. Entonces sucedió lo inevitable. El motor de turbina derivado de un avión se atascó, y de repente un automóvil que ya había sobrevivido contra todo pronóstico se convirtió en un problema extremadamente costoso, especialmente porque las piezas de repuesto para un sistema de propulsión experimental de 6 décadas de antigüedad no son algo que se pueda pedir en un concesionario común y corriente. Ponerlo de nuevo en marcha requirió una cadena de conexiones casi increíble. Leno finalmente recurrió a Williams International, la compañía asociada con el ingeniero que había desarrollado el motor de turbina original, y Greg Williams ayudó a formar un equipo de aproximadamente 60 veteranos conectados al programa original. Se trataba de personas que entendían una tecnología que había desaparecido en gran medida de la ingeniería automotriz convencional, y en realidad se les pedía que resucitaran una parte de la historia del automóvil que se había considerado obsoleta durante generaciones. Las especificaciones técnicas hacen que la máquina sea aún más extraordinaria. La turbina puede funcionar en ralentí a alrededor de 22.000 revoluciones por minuto y superar las 44.000 revoluciones por minuto en funcionamiento, mientras que las temperaturas internas pueden aumentar más de 1.300 grados antes de que los daños graves se conviertan en una preocupación. Llegados a ese punto, llamarlo simplemente coche clásico casi parece inadecuado. Es una pieza funcional de ingeniería experimental de inspiración aeroespacial que tiene 4 ruedas, asientos, un volante y suficientes modales en la carretera para recordarle que alguna vez estuvo destinado a convertirse en parte de la vida cotidiana estadounidense. Guay, sin embargo, a pesar de lo famoso que es el Chrysler Turbine Car, entre los entusiastas serios y las personas familiarizadas con la colección de Leno, el próximo vehículo es casi todo lo contrario. No es famoso porque parezca extraordinario. Es notable porque parece tan completamente normal que la mayoría de la gente nunca se molestaría en mirar 2 veces. Aparcado en una calle suburbana, y casi nadie se detendría a investigar. A primera vista. Se parece a un Ford Festiva económico de los años 80, el tipo de automóvil pequeño y económico que existía para brindar transporte básico, sin exigir mucha atención. Es pequeño, de aspecto práctico olvidable, y lo más alejado que puedas imaginar de la imagen de un superdeportivo. Pero debajo de ese exterior inofensivo hay una máquina tan violentamente diseñada que el contraste entre apariencia y desempeño se vuelve casi cómico. La transformación comenzó con Chuck Beck y Rick Titus, 2 hombres cuyos antecedentes hicieron que la idea fuera considerablemente menos ridícula de lo que parecía inicialmente. Beck tenía experiencia con el programa Ford GT40 y ya había demostrado su voluntad de intentar combinaciones mecánicas que la mayoría de los fabricantes ni siquiera considerarían. Mientras tanto, Titus era un piloto de carreras que había experimentado el extraordinario Ford RS200 y comenzó a preguntarse por qué no había una máquina estadounidense de alto rendimiento capaz de ofrecer un rendimiento igualmente escandaloso en un paquete completamente inesperado. Su respuesta fue tomar el pequeño Festiva y realizar lo que equivalía a un trasplante de corazón en un automóvil. El motor original de fábrica fue retirado y reemplazado por el V6 de 220 caballos de fuerza, construido por Yamaha y utilizado en el Ford Taurus SHO, pero la locura no se detuvo allí. En lugar de dejar el motor en la parte delantera, donde los diseñadores originales pretendían que estuviera, montaron el V6 detrás de los asientos delanteros y convirtieron el automóvil de tracción delantera a tracción trasera. El resultado se llamó Ford Shogun, y su mayor truco
fue que todavía se veía casi exactamente como el económico automóvil económico, a partir del cual había sido creado. Eso no fue un accidente ni una limitación. Era toda la filosofía detrás del proyecto. Beck y Titus originalmente esperaban producir hasta 250 ejemplares a través de su compañía, Special Editions, imaginando un mercado para una boutique estadounidense exótica que pudiera ofrecer un rendimiento serio mientras llevaba el disfraz visual de un comprador de comestibles. La realidad, sin embargo, resultó mucho menos cooperativa. Un Shogun completo costaba aproximadamente $42,000 en 1990, lo que representaría una cantidad mucho mayor en dinero actual, y convencer a los compradores de gastar esa cantidad de dinero en algo que todavía parecía un Festiva muy modificado era un desafío de ventas casi imposible. Cuando finalmente terminó la producción, el ambicioso plan de cientos de coches se había derrumbado en una pequeña serie de solo 7 coches de clientes más un prototipo. Solo existieron 8 en total. Leno posee el chasis número 3, y a diferencia de muchos coleccionistas que podrían guardar bajo llave una máquina tan rara, él ha tratado al Shogun como algo para disfrutar. Pesa aproximadamente 1 tonelada, puede acelerar de 0 a 60 millas por hora en alrededor de 4-6 segundos y puede recorrer el cuarto de milla en menos de 13 segundos, lo que le otorga cifras de rendimiento que podrían avergonzar a autos deportivos mucho más caros de la misma época. Lo absurdo se vuelve aún mayor cuando recuerdas cómo es el coche. Un Porsche podría llegar a un semáforo con una silueta diseñada para anunciar la velocidad, mientras que el Shogun podría detenerse luciendo como algo recién comprado para hacer un corto viaje al supermercado. Más tarde Leno añadió su propio sistema de óxido nitroso, llevando la ya ridícula pequeña máquina aún más allá del rendimiento que sugiere su modesto exterior. De alguna manera, los constructores no sacrificaron por completo la comodidad en el proceso. El Shogun conservó el aire acondicionado, los asientos de carreras de cuero y un volante Momo, creando la extraña combinación de un pequeño automóvil económico, una máquina de carreras seria y un vehículo de calle sorprendentemente habitable. Esa contradicción es exactamente lo que lo hace tan fascinante. Nadie espera que un automóvil con forma de caja de viaje desechable se lance hacia adelante con la violencia de un automóvil deportivo especialmente diseñado. Pero incluso el Shogun comienza a parecer casi convencional cuando se lo coloca junto a las siguientes máquinas de la colección de Leno. Porque algunos vehículos son extraños por lo que se esconde debajo de sus carrocerías, mientras que otros lo son porque las carrocerías en sí apenas se parecen a algo que reconocemos como un automóvil. Este es el tipo de máquinas que te obligan a dejar de pensar en los automóviles como medios de transporte y empezar a pensar en ellos como obras de arte industrial rodantes. Ahí es donde el diseñador, Randy Grubb, entra en la historia. Grubb ha pasado años creando máquinas que desdibujan el límite entre vehículo funcional y escultura mecánica, y pocas creaciones demuestran esa filosofía mejor que sus decápodos. Parecen haber escapado de una versión alternativa del futuro, imaginada por un artista en la década de 1930, que de alguna manera sabía que los scooters eventualmente se convertirían en naves espaciales personales. La relación de Leno con Grubb se remonta a más de una década, comenzando cuando Leno compró el extraordinario Blastolene Special de Grubb, una máquina tan escandalosa que Leno adoptó el famoso apodo de vagón cisterna. Pero a Grubb no le interesaba simplemente repetir la misma idea con otra máquina de gran tamaño. Para sus siguientes creaciones comenzó con algo casi ridículamente común y corriente, los scooters Piaggio. Error 500 server error something. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. Error 500 server error Akipang. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. La base mecánica también siguió funcionando. Los decapods pueden inclinarse en las curvas de manera muy similar a los scooters comunes,
pueden alcanzar velocidades cercanas a las 70 millas por hora, y fueron diseñados teniendo en cuenta la aerodinámica, y no simplemente la apariencia. Grove incluso ha argumentado que la forma ayuda a reducir el viento cruzado que puede afectar a las motocicletas cerradas más antiguas, lo que significa que debajo de todo el drama visual hay una máquina que realmente fue diseñada para funcionar. Solo se construyó una pequeña cantidad de las variantes planificadas, lo que hace que cada ejemplar superviviente sea inusual incluso para los estándares de la colección de Leno. Leno terminó con 2 de los primeros ejemplos, dándole a su garaje otro par de vehículos que no pueden ubicarse cómodamente en ninguna categoría automotriz familiar. No son autos potentes ni automóviles de lujo, ni motocicletas convencionales, ni tampoco máquinas de calle, en el sentido tradicional. Están realizando experimentos en diseño, ingeniería, artesanía e imaginación. Cada uno fue creado individualmente por un artesano que trabaja en Grants Pass, Oregón, en lugar de surgir de una fábrica gigante que produce miles de vehículos idénticos. Esa individualidad es precisamente la razón por la que Leno los conserva, porque su colección no es simplemente un catálogo de los autos más caros jamás construidos. Es un registro de ideas que casi desaparecieron, experimentos que fracasaron comercialmente, pero tuvieron éxito técnicamente, máquinas que desafiaron el pensamiento convencional y creaciones que nunca debieron encajar claramente en ninguna categoría. El Chrysler Turbine representa un futuro que nunca llegó, el Ford Shogun representa el rendimiento escondido detrás del anonimato, y el Decapod representa el momento en que el transporte se convierte en escultura. Ahí es donde la colección de Leno se vuelve mucho más interesante que una simple lista de autos raros. El valor real de estas máquinas no siempre se encuentra en sus etiquetas de precio o en sus famosas insignias. A veces se encuentra en la historia de por qué fueron construidos, qué tan cerca estuvieron de desaparecer y por qué una persona se preocupó lo suficiente como para rescatarlos cuando casi todos los demás se habían ido. Porque en algún lugar dentro de esos más de 180 vehículos hay docenas de experimentos olvidados que contienen historias que fácilmente podrían haber desaparecido para siempre. Algunos eran demasiado extraños para tener éxito, otros eran demasiado caros para sobrevivir, y algunos fueron destruidos deliberadamente porque las empresas que los crearon creían que sus experimentos habían llegado al final del camino. Sin embargo, años después, dentro de la colección de Leno, esas ideas abandonadas siguen funcionando, todavía moviéndose, y todavía nos recuerdan que la historia del automóvil nunca fue tan predecible como los autos estacionados en los caminos comunes podrían hacernos parecer. Parece completamente normal y precisamente por eso casi nadie lo recuerda. Toda una marca de automóviles de la que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar. En algún lugar de la colección se encuentra un Cunningham C3, un coupé construido por una empresa que la mayoría de los estadounidenses no podrían identificar si se les pusiera el nombre delante. Briggs Cunningham, heredero de una fortuna en el sector cárnico, pasó años con una pequeña fortuna intentando hacer algo que ningún estadounidense había logrado: ganar las 24 horas de Le Mans con un coche y un conductor estadounidenses. En 1952, los organizadores de la carrera cambiaron las reglas y le dijeron que si quería ingresar como fabricante, primero necesitaba construir 25 autos legales para circular. Cunningham nunca tuvo la intención de dirigir una empresa de automóviles real. Construyó uno de todos modos en una fábrica en West Palm Beach, Florida, equipando cada automóvil con un chasis de carreras modificado y un Chrysler Hemi 8 capaz de empujar el automóvil desde parado a 60 millas por hora, en aproximadamente 7 segundos, con una velocidad máxima cercana a 150. Construir los automóviles íntegramente en Estados Unidos resultó demasiado costoso, por lo que los chasis completos se enviaron a través del Atlántico al carrocero italiano Vignale, trabajando a partir de un diseño escrito por Giovanni Michelotti, y luego enviado de regreso a los Estados Unidos para su venta. Cada automóvil requería casi 2 meses de trabajo manual para terminarse,
y el producto terminado costaba entre 9 y 11.000 dólares, en una época en la que un Cadillac se podía conseguir por un tercio de ese precio. La producción terminó con exactamente 25 ejemplares completados, 5 cabriolets abiertos y 20 coupés, y el Museo de Arte Moderno consideró el diseño lo suficientemente significativo como para nombrarlo uno de los 10 mejores automóviles contemporáneos de 1953. El equipo de Cunningham nunca ganó en Le Mans. Terminaron terceros en la general tanto en 1953 como en 1954, un resultado realmente notable para una pequeña operación estadounidense que compite contra equipos oficiales de Ferrari y Jaguar. Error 500 server error. Tiank, that's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. Una segunda turbina décadas después, y nadie habla de ello. Mucho después de que Chrysler dejara de lado su sueño de turbinas, un proyecto de turbinas completamente diferente, comenzó de la misma manera que comienzan la mayoría de las construcciones más extrañas de Leno, como una idea esbozada en una servilleta. Esta vez la conversación fue entre Leno y Bernard Jucli, el veterano jefe de mecánicos que dirige su taller día a día. Jucli llevó el concepto a Ed Welborn, entonces vicepresidente de diseño global de General Motors, y en 2 semanas el estudio de diseño avanzado de GM, en North Hollywood, había convertido los bocetos en una forma real, tomando prestadas señales visuales de aviones de combate y autos de Fórmula 1. El resultado llamado EcoJet debutó en la Feria SEMA 2006 en Las Vegas, construido alrededor de un marco de aluminio hidroformado Corvette T06 modificado y envuelto en una carrocería de fibra de carbono superpuesta sobre Kevlar. Debajo de ese cuerpo se encuentra una Honeywell LT-101, la misma turbina utilizada en los helicópteros Bell 222 y los helicópteros de rescate de la Guardia Costera de los Estados Unidos, que produce aproximadamente 650 caballos de fuerza. Funciona con biodiesel con un segundo pequeño tanque de combustible para aviones, reservado exclusivamente para arrancar el motor antes de que el sistema cambie. La economía de combustible es una broma, se dice Leno, ya que el EcoJet alcanza alrededor de 6 millas por galón, lo que significa que en realidad solo es práctico conducirlo después de una buena cosecha. Sobre el papel, el coche es teóricamente capaz de alcanzar velocidades cercanas a los 400 km por hora. En la práctica, existe puramente como una demostración, una prueba de que una turbina aún podría ofrecer un rendimiento importante décadas después de que el experimento original de Chrysler muriera silenciosamente. Coloque los dos autos de turbina uno al lado del otro, y obtendrá una conversación de 40 años entre 2 eras diferentes de ingenieros, ambos persiguiendo la misma idea extraña, ambos finalmente abandonados por la industria que los rodea. La mayoría de los fanáticos que ven el programa de Leno recuerdan a los McLaren y los Lamborghinis. Casi ninguno de ellos recuerda que en su garaje se guardan discretamente 2 intentos distintos de instalar un motor a reacción en un coche de carretera construido con décadas de diferencia. Y las turbinas no son la única tecnología extinta estacionada en ese edificio. Marcas enteras también se extinguieron, y varias de ellas se encuentran a solo unos metros de distancia. Marcas que desaparecieron, coches que de alguna manera sobrevivieron. Avanza más en la colección y las insignias comenzarán a desaparecer de la memoria aún más rápido. Hay un Will St. Clair construido por un hombre llamado C. Harold Wills, que no era un extraño aficionado a los automóviles. Fue ya uno de los primeros empleados de Henry Ford, y se le atribuye el desarrollo del acero de níquel cromo vanadio, utilizado en el chasis del modelo T, e incluso la escritura a mano del emblema ovalado azul de Ford. Wills dejó la empresa como multimillonario en 1919 y usó ese dinero para construir automóviles bajo su propio nombre en Marysville, Michigan, propulsados por un VI-8 con árbol de levas en cabeza que se enfriaba solo sin bomba de agua. La empresa construyó entre 12.000 y 14.000 coches antes de cerrar, y se cree que solo sobreviven unos 80 en la actualidad. El ejemplo de Leno
pasó décadas encerrado dentro de un contenedor de envío en el desierto, antes de ser rescatado y restaurado. También hay un NSU Spider, el primer automóvil, con motor rotativo jamás vendido al público, construido por un pequeño fabricante alemán años antes de que Mazda hiciera famoso el motor Wankel. Solo se construyeron 2.375 entre 1964 y 1967, cada uno de los cuales generaba unos modestos 54 caballos de fuerza, con un motor escondido debajo del maletero trasero. NSU finalmente apostó todo el futuro de la compañía a un sedán rotativo más grande. Los mismos problemas de sellos que plagaron al Spider los alcanzaron y la marca finalmente fue absorbida por lo que se convirtió en Audi. Y está un Jensen CB8, un gran tourer británico, que combinó un Chrysler 5.8 estadounidense, grande y perezoso, con una carrocería de fibra de vidrio, sobre puertas de acero y amortiguadores ajustables que suenan más a ciencia ficción que a ingeniería de los años 60. Solo se construyeron unos 500 entre 1962 y 1966, y el modelo ha pasado décadas eclipsado por su sucesor más famoso, el Jensen Interceptor. Ninguna de estas tres marcas sobrevive hoy en día de forma significativa. Cada uno representa una empresa que intentó algo genuinamente diferente, y de todos modos perdió la pelea comercial. Y el último coche de esta lista es la prueba de que a veces las marcas más importantes esconden los secretos más raros, no los más pequeños. El Mercedes que oficialmente no debería existir. Para empezar, el Mercedes-Benz 600 nunca fue un coche de lujo normal. Cada ventana, el techo corredizo, los asientos e incluso la tapa del maletero funcionan con un complejo sistema hidráulico en lugar de con motores eléctricos comunes, y fue construido en los años 1960 y 1970, sin ninguna consideración real por el costo. Eso lo convirtió en el automóvil más caro del mundo en el momento de su lanzamiento, con un precio superior, incluso al de un Rolls-Royce en ese momento. Wei se convirtió en la opción predeterminada para jefes de Estado y manes empresariales, y más de unos pocos gobernantes autoritarios, junto con propietarios famosos como John Lennon y Elvis Presley. La ingeniería detrás de esto fue cajerada de manera casi absurda. Mercedes le dio al 600 una carrocería completamente de acero atornillada a un chasis de acero tan rígido que al levantar una esquina del automóvil con un gato, se levantaban ambos neumáticos de ese lado del suelo. Pesaba más de 5.000 libras completamente equipado, pero su V8 de 6,3 litros aún podía impulsarlo a una velocidad máxima de alrededor de 130 millas por hora. Solo un pequeño número de variantes exóticas salieron de fábrica. Un Landaulet con una sección trasera convertible para funciones de desfile, una limusina Pullman alargada con asientos adicionales orientados hacia atrás y una versión totalmente blindada construida internamente para los clientes que la necesitaban. Solo alrededor de 138,600 fueron traídos a los Estados Unidos, lo que hace que encontrar uno en suelo estadounidense sea bastante raro mucho antes de que alguien comience a modificarlo. Leno ha dicho que es su auto favorito de toda la colección, una preferencia que se remonta a su adolescencia trabajando en un concesionario Mercedes, donde entregar uno de estos autos en todo el país era el colmo del lujo. Mercedes nunca ofreció una versión sobrealimentada de fábrica. El modelo de Leno, de 1929, tiene uno de todos modos construido por Karl Mittelhoff, un restaurador especializado conocido específicamente por su trabajo en el 600, quien equipó el V8 original de 6,3 litros con inyección de combustible y un sobrealimentador que aumenta la potencia de aproximadamente 300 caballos de fuerza hasta alrededor de 525. Eso lo convierte hasta donde cualquiera puede determinar en el único 600 sobrealimentado que existe en cualquier parte del mundo. Leno ha bromeado acerca de haber asustado una vez a un hombre iraní mayor que supuso que la policía secreta del Shah lo estaba siguiendo, un reflejo de cuán estrechamente está vinculado este automóvil específico
a la era de los hombres fuertes que alguna vez lo favorecieron. La restauración en sí es notoriamente dura. Reemplazar un solo interruptor de ventana en un 600 original puede costar miles de dólares, y el sistema hidráulico que ejecuta casi todas las funciones del automóvil se considera uno de los más difíciles del mundo de mantener correctamente, lo que es parte de la razón por la que tan pocos propietarios se atreven a conducir el suyo. Leno conduce el suyo de todos modos. Eso, más que cualquier otra cosa en esta lista, captura lo que hace que su garaje sea realmente diferente de un museo de automóviles típico. Un museo protege las rarezas detrás de un cristal y espera que usted las admire desde la distancia. Leno enciende los motores, conduce coches de turbina Ford, con cama marcas desaparecidas, y aparentemente incluso un Mercedes, que técnicamente no debería existir. Y los trata a todos de la misma manera que trata a sus autos más famosos, como máquinas construidas para ser entendidas, no solo exhibidas. La verdadera historia de esta colección nunca fue sobre qué automóvil vale más dinero. Se trata de cuántas máquinas genuinamente notables pueden permanecer a la vista durante años antes de que alguien se dé cuenta de lo que realmente son. Si tuvieras que adivinar, ¿cuál de estos crees que la mayoría de las personas han pasado por su canal sin darse cuenta de lo que estaban mirando? Gracias por mirar. Si te gustó este video, asegúrate de darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Para historias más interesantes como esta, asegúrese de hacer clic en el siguiente vídeo que aparece en su pantalla. Nunca sabes lo que descubrirás a continuación.